Apuntaba antes Gonzalo Baraño que esa percepción que tenemos sobre la corrupción tiene mucho que ver con la crisis económica que España padece desde el año 2007-2008. 2007-2008 empezó, ¿no? Yo ya me pierdo de la fecha fundacional de este terremoto económico en el que vivimos instalados. Antes de que Mato entrara en nuestras vidas, me refiero a su dimisión, Mariano Rajoy comparecía en el Congreso de los Diputados y daba un titular así de contundente. En cuenta, como he dicho en esta Cámara en reiteradas ocasiones, que el gran objetivo era superar la crisis económica, crecer económicamente y crear empleo, tengo que decir que hemos superado la crisis económica, tengo que decir que estamos creciendo, ya llevamos 5 trimestres y se está creando empleo. La crisis ha acabado, según Mariano Rajoy. Bueno, optimismo supremo que también verbalizó este pasado fin de semana Dolores de Cospedal. Gracias al esfuerzo de los españoles y a un gobierno que ha querido defender el interés general, nuestro país, nuestra región, nuestro país, España, va saliendo poco a poco de la crisis. Todos los españoles estamos algo mejor de lo que estábamos hace un año. David Silva, muy buenas noches. Buenas noches. Presidente de la Rede Galega contra a Pobreza. ¿Están todos los españoles mejor que hace un año? Pues no, a la vista está y los datos además demuestran que no es así. No solo se sigue incrementando, no se han reducido los índices de pobreza y exclusión social, sino que cada vez además hay menos profesionales en los servicios sociales para poder trabajar con estas personas y poder tramitar las pocas ayudas sociales, que no deberíamos llamar ayudas porque al final son derechos, que todavía tienen las personas que viven con determinadas situaciones de precariedad. Cuando escuchas al presidente del Gobierno decir que la crisis ya ha acabado, ¿qué sientes? Bueno, pues evidentemente ellos hacen su discurso, estamos cerca de varios periodos, varios momentos electorales y obviamente es lo que les interesa transmitir a la ciudadanía, ¿no? Una realidad que desde luego no es la que los ciudadanos tienen y quizás por eso también pues, las encuestas electorales apuntan en otra dirección. Es decir, la gente no se cree porque está viviendo y no está viviendo mejor. Y eso de que crece el empleo, hay que ver también qué calidad de empleo está creciendo. El 12% de los trabajadores son pobres, es decir, ya viven en límites de renta que no son ni siquiera dignos. Ese nuevo concepto que es la pobreza laboral, digamos, de gente que tiene un puesto de trabajo, pero que los emolumentos que percibe por ese trabajo no le permiten salir de la pobreza. Bueno, para que hablemos con fundamento, vamos a poner encima de la mesa datos espectaculares que tienen que ver con lo que está pasando en este país, en Galicia, y lo que está pasando también en España, desde que llegó la crisis económica, el tipo de sociedad que estamos construyendo como consecuencia de este terremoto. Uxía Rodríguez, adelante. Hemos superado la crisis, lo acabamos de escuchar, lo ha dicho hoy mismo Mariano Rajoy, ha sido categórico, pero la pregunta es otra. ¿Qué España queda tras esa crisis? Al hacérnosla nos hemos encontrado con un verdadero aluvión de cifras que nos han llevado a la primera conclusión. Una España desigual, y la desigualdad mata, frase literal, extraída del último y contundente informe de Intermón Oxfam. Por ese informe comenzamos. Un informe que constata que desde que comenzó la crisis el número de 1.000 millonarios se ha duplicado en el mundo, de modo que las 85 personas más ricas del planeta poseen la misma riqueza que los 3.500 más pobres. En los últimos 4 años la riqueza conjunta de los 1.000 millonarios se ha incrementado en un 124%. España se ha convertido en estos años en el segundo país más desigual de la Unión Europea, solo por detrás de Letonia. Y es que en nuestro país las 20 personas más ricas tienen tanto como 14 millones de personas, como el 30% más pobre. Otra comparación, el 1% de los más ricos de España poseen lo mismo que el 70% de los ciudadanos, medio millón de personas frente a 32 millones y medio de personas. La evolución de la desigualdad habla por sí sola y aunque en Galicia estamos un poco mejor si nos comparamos con el conjunto del país y de la Unión Europea, el ritmo del aumento es el mismo. Según este estudio, la creciente desigualdad no es fruto del azar, sino el resultado de políticas concretas que han desequilibrado la balanza. Y ahora que ya sabemos que la crisis es cosa de pobres, vamos a comprobar cuántos pobres hay y cuántos son fruto de esa crisis. El último e impactante informe de Cáritas divide en 3 la sociedad actual. Una sociedad en la que solo 1 de cada 3 españoles, el 34%, no siente los efectos de esa crisis en su vida. La población excluida asciende al 25%, mientras que un 41% de los ciudadanos está afectado por alguna problemática. 11.700.000 personas están en situación de exclusión y 5 millones se encuentran en exclusión severa.
Llama la atención también otro dato. La crisis ha golpeado más duramente a los niños que a los mayores de 65 años, mientras que la pobreza infantil se incrementó entre 2008 y 2012 hasta cifras récord que ahora pondremos sobre la mesa. La de los mayores de 65 años se redujo a la mitad. En estos momentos, 1 de cada 3 niños en España viven en la pobreza o en riesgo de exclusión. Son 2.700.000. UNICEF calcula que los niveles de pobreza infantil han crecido en los 4 años más fuertes de la crisis un 28%. Son 800.000 niños pobres más. El nuestro es el tercer país del mundo donde más ha crecido ese número de niños pobres, después tan solo de México y Estados Unidos. Esto se enmarca dentro de otro dato. Los ingresos medios en España han caído un 15%. Las familias españolas han perdido el equivalente a 10 años de mejoras en sus ingresos. Solo no superan en esto las familias griegas. 1 de cada 5 jóvenes, además, ni estudia ni trabaja, y desde 2007 el número de hogares con niños en los que todos los adultos están sin trabajo ha crecido, atención a la cifra, un 290%. Y en Galicia la situación no es muy distinta. Veíamos antes un gráfico sobre la desigualdad. La tasa de riesgo de pobreza en nuestra comunidad se mantuvo entre 2004 y 2010 en el entorno del 14%. Las cifras provisionales de 2013 la elevan al 17%. Son los menores de 16 años y los jóvenes de hasta 24 los que salen peor parados. Si hablamos de pobreza y exclusión social, las cifras ascienden. En esa situación estarían casi el 24% de los gallegos. Y llegamos a otro dato. 18.000 familias con hijos menores de edad padecen pobreza severa en nuestra comunidad. Y hoy mismo Cáritas ha revelado que hay 3.600 gallegos que viven literalmente en la calle. Un último dato que vamos a poner sobre la mesa y que nos habla de la magnitud del problema que queda tras esta crisis. Las familias cobran rentas de inserción, el último salvavidas, se han duplicado desde 2008. En estos momentos la denuncia es que no llegan a todos los que la necesitan. En Galicia los perceptores de la que aquí se llama Risga eran en 2008 5.700. En 2013 11.200, un 94% más en ese intervalo de tiempo. Una ayuda vital que se ha frenado el último año. Algunos alertan ya de que está llegando al límite de su capacidad. Galicia está, por ejemplo, 7 veces por debajo del País Vasco. En nuestra comunidad, la Risga llega a 4 de cada 1.000 habitantes, allí a 33 de cada 1.000 vascos. Fernanda, pues estos son los datos, algunos de los datos que nos hemos encontrado. Bueno, datos apabullantes, Uxía, que dibujan un país, David, yo no sé cómo lo calificaríamos. Yo no sé si podemos decir que la crisis ha devastado de alguna manera a España desde el punto de vista social. Sí, desde luego ha puesto en peligro la cohesión social, algo que es muy importante. Por otro lado, el tema de la desigualdad es algo que nos preocupa porque no somos conscientes de las consecuencias que eso puede tener, pero estar en esos niveles de desigualdad al que estamos llegando, el informe Gini es el que valora esto, de 0 sería igualdad total, 100 desigualdad total, estamos en este momento puesto en el ratio 35, digamos. Se considera en países desarrollados normal entre el 25 y el 35, es decir, estamos ya al límite de lo anormal en términos de desigualdad en este país. Y al final la desigualdad lo que acaba trayendo son mayor delincuencia, mayor corrupción, falta de igualdad de oportunidades en temas básicos como la sanidad, como la educación. En definitiva, vamos a tener un país totalmente irrecuperado, ¿no? Irrecuperable, ¿no? Y ya estamos viendo la cantidad de jóvenes que están saliendo de este país, jóvenes en los que hemos invertido en su educación y que se los rifan en otros países. Yo no sé si la gente que trabajáis pues con este tipo de cifras y con este tipo de personas que están en esta situación, tenéis la sensación de que nos estamos anestesiando con esta realidad. Yo recuerdo cuando en este programa hace 4 años empezamos a hablar de lo que se nos venía encima, pues cada día era como una especie de impacto personal. Recuerdo las primeras imágenes de las llamadas colas del hambre en los comedores sociales, que efectivamente provocaba una reacción inmediata en la sensibilidad de la gente que lo estaba viendo. Yo no sé si, transcurrido el tiempo que ha transcurrido, David, tenéis la sensación de que empezamos a no ver lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Sabes qué pasa? Que además ha habido mucho discurso desde las propias instituciones públicas en la línea de querer enmarcar el fenómeno de la pobreza y de la exclusión como un problema individual y no como un problema colectivo.
y parece que en muchas ocasiones se ha culpabilizado a las personas que vivían con una situación precaria, se les ha culpabilizado de esa situación. Y ha habido y hay prejuicios todavía que hablan de que las personas en situación de pobreza son personas pues, que no tienen capacidades o personas que se conforman con una situación precaria, personas incluso vagas, que no les gusta trabajar, que prefieren vivir de una pensión, de una renta, de un subsidio. Entonces, claro, eso es muy peligroso, porque al final invisibilizamos el problema. Hablamos de un 25%, un poquitín menos en Galicia, de población excluida. Para que la gente nos entienda, cuando hablamos de población excluida, ¿de qué hablamos? ¿De personas que viven en qué situación? Bueno, efectivamente hay dos términos diferentes, el término pobreza y el término exclusión social, que no siempre son lo mismo, coinciden. El término pobreza se refiere a una cuestión económica, a una falta de recursos para acceder a bienes y servicios. La exclusión es un fenómeno mucho más complejo. En ocasiones es producto de pobrezas temporales, es decir, una situación de pobreza se puede dar en un momento dado al quedarte sin trabajo, al quedarte sin prestación por desempleo, es decir, no tienes recursos económicos para acceder a determinados bienes y servicios, pero puedes no estar en una situación de exclusión. El problema es que la falta de recursos de manera permanente y a lo largo del tiempo acaba llevando a esa persona a entrar en una espiral de exclusión porque vienen problemas añadidos, problemas de carácter sanitario, problemas de falta de participación social, de falta de autoestima, de falta de buscar salida, de falta de apoyo familiar, de redes de apoyo. Entonces, al final se va complicando todo eso. Cuando hablamos de pobreza, vivir por debajo del umbral de la pobreza significa vivir con menos del 60% de la renta media. Pero, insisto, la exclusión es mucho más complejo, mucho más preocupante y requiere de recursos, de acompañamiento a esas personas, de profesionales de los servicios sociales que acompañen y que saquen y que ayuden a esas personas. Y el problema es que incluso los servicios sociales se han visto mermados. Los servicios sociales de los ayuntamientos, que son los más próximos a los ciudadanos, en los últimos años ha habido un recorte del plan concertado, sin ir más lejos, de 86 millones a 50 millones. Vosotros que trabajáis, insisto, con esta realidad, la gran incógnita que por lo menos a mí me asalta permanentemente, bueno, sé cómo vivo yo, sé lo que ingreso yo, sé cuáles son mis necesidades para poder vivir y para poder transitar por la vida, digamos. La gran pregunta y la gran incógnita pasa por determinar cómo es posible que tanta gente viva sin ingresos, por ejemplo, sin trabajo, en situación de exclusión. ¿Cómo es el día a día de esta gente? Porque a mí lo que me produce una perplejidad absoluta, gente que tiene niños a su cargo, ¿cómo es el día a día de esta gente? Pues mira, por los datos que daba Uxía, además, se nota que efectivamente muchas familias están viviendo con las pensiones de los mayores. A los mayores, a muchos mayores se les ha sacado de su centro de día, de su residencia, se ha llevado a los hogares porque es una manera también de paliar la situación de precariedad de las familias y al final de los niños, que es también lo que hablábamos lo que comentaba Uxía, ¿no? Esos datos apabullantes. El día a día, pues dependiendo un poco de esos comedores sociales que están desbordados, dependiendo de esas ayudas de emergencia, de esas ONGs que en definitiva muchas veces vienen a cubrir esas necesidades básicas y que están desbordadas también, por otro lado, porque es que tampoco ha habido una apuesta real por ayudar a mantener un poco las estructuras de esas ONGs que en muchos casos son la primera puerta a la que llama la persona, porque efectivamente hay unas rentas mínimas, pero los problemas de las rentas mínimas a veces son la propia tramitación de esas rentas mínimas. Una persona en esta situación no puede esperar 8 meses, como están esperando, para recibir esa ayuda, esa renta mínima, que además es insuficiente. Veíamos que la diferencia que había con el País Vasco, por justo, ejemplo, ¿no? Son perceptores alrededor de 11.000 gallegos de esa renta, cuando hay 18.000 familias en situación de pobreza. Los argumentos que ponen encima de la mesa los responsables de organizar todo este cotarro, los políticos, dicen que es que no hay dinero en la caja, que no hay para hacer las cosas de otra manera. Bueno, pues si combatieran el fraude fiscal, que según Gesta, el sindicato de funcionarios de Hacienda, asciende al 23% del Producto Interior Bruto, es decir, 88.000 millones de euros que dejamos de ingresar, pues probablemente habría dinero para esto. Ha habido dinero también para salvar a bancos, para salvar a otras industrias, que yo no digo que no haya que hacerlo, pero nunca ha habido aquí un plan en este país para salvar a las personas. Y eso es lo que venimos reclamando desde hace muchos años. Bueno, me gustaría escuchar un poco el punto de vista del resto de la mesa. Manuel. Sí, bueno, eu comparto totalmente o que di David. Eu utilizaría o tema da pobreza laboral da que ti falabas, non? E vou dar un dato que o reflicte, non?
Según os últimos datos que publicou o Ministerio de Facenda, a Axencia Tributaria, vou dar os datos para Galicia. O ano pasado, o ano 2013, en Galicia, 990.000 persoas traballaron como asalariados, ¿no? Algúns todo o ano, outros os dos sergas 4 días, depende, ¿no? Porque o número de asalariados medios de Galicia é de 650.000. 990.000 persoas co seu DNI traballaron como asalariados. Desos 990.000, máis de 300.000 ingresaron menos de 645,30 euros mensuais, que é o salario mínimo en termos brutos. Por lo tanto, é un salario neto de 600 euros mensuais. 300.000 persoas con su DNI que ingresaron menos de 600 euros mensuais. Logo de este dato, quero insultar a Rajoy un momento, si podo. É un estafador. Decir que saímos da crisis é demostrar que a crisis é unha estafa. Porque si isto que contou Uxía, eso que contou David, é o final do camiño, é a situación na que nos temos que acostumbrar para o futuro, é como vamos a vivir o resto das nosas vidas, e que efectivamente a crise foi unha estafa do poder financeiro, do capital, para devaluar dun xeito tremendo as condicións de vida da maioría social. E eu o rexeito absolutamente. Rajoy podería decir que deixamos de caer e que empeza a remontada para que algún día recuperemos o nivel de vida que tiñamos antes de empezar. E eso será, nese momento será, cando se poda decir que saímos da crise, cando as familias hoxe en Galicia teñen un 15% menos os fogares de ingresos en termos nominais que fai 6 anos. Por lo tanto, a súa riqueza baixou un 20%. Hasta que as familias volvan a ter eso, hasta que a prestación por desemprego chegue ao 80% dos traballadores, hasta que recuperemos os 3 millóns de empregos destruídos, hasta que o orzamento da sanidade e do ensino volva aos niveis que tiñamos previamente, etc. Hasta que se chegue a esa situación, non saímos da crise. Muchas cosas que abordar. Por ejemplo, los famosos desahucios. En teoría están paralizados, en teoría, porque en la práctica se siguen produciendo. Marina Chiavegato. Pues Fernanda, justo este mes se han cumplido 2 años de la moratoria para los desahucios aprobada por el Partido Popular. Desde esa fecha, noviembre del año 2012, se llevaron a cabo en España 162.000 desahucios. Cerca de 10.000 personas, según el Ministerio de Economía, se han acogido a la medida que desde entonces hubo 3.000 daciones en pago, lo que significa, según las plataformas contra los desahucios, que el decreto de ley solo ha tenido efecto en un 15% de los afectados por una ejecución hipotecaria. Hoy se hablaba de esto, de los desahucios, en el Congreso de los Diputados. Vamos a oírlo porque allí se dijeron cosas muy interesantes. Pero el informe de Funcas dice que de todas las familias hipotecadas solo el 0,03% han podido reestructurar su deuda y solo el 0,1% se le ha permitido la dación de impago, prácticamente a ninguna. Porque según el Banco de España dice que entre 2012 y 2013 hay 100.000 familias que han perdido su vivienda, que en el primer semestre de 2014 son otras 26.000 y que en este momento, en este preciso momento, hay 70.000 familias a la espera de ser expulsadas de su hogar. Mire, del total de viviendas habituales desahuciadas, el 90% son viviendas vacías. Lo que no vamos a hacer tampoco es su política de vivienda, la cual, según el INE, el 65% de los desahucios de ahora se obedecen a hipotecas concedidas entre el año 2005 y el año 2008. ¿Quién estaba en ese momento en el poder, señoría? ¿Quién estaba en ese momento en el poder? El problema es que este debate siempre acaba siendo un debate de cifras porque es muy difícil cuantificar los desahucios. Hay cifras para todos los gustos, desde el NIE al Banco de España, el Consejo General del Poder Judicial, el Colegio de los Registradores o las distintas plataformas. Cada uno maneja sus propios datos. Según, por ejemplo, el Banco de España, en el primer semestre de este año los desahucios aumentaron un 17%. Se desahuciaron en total 1.218 viviendas habitadas. Ya según el INE, él calcula que solo
solo en el primer trimestre del año 2014 fueron 9.500 las familias implicadas en procesos de desahucios, lo que significa que sería más de 30.000 las ejecuciones hipotecarias durante este año, el 2014. Hay críticas a la ley aprobada por el PP que la oposición considera demasiado restrictiva y también al hecho de que en estos casos se detiene el desalojo, pero la deuda no solo permanece, sino que se incrementa con los intereses de demora que se aplican. Es que este debate, Fernanda, puede ser eterno porque nunca llegarán a un acuerdo. Bueno, esas cifras, algunos dicen parálisis, moratoria de los desahucios. Después, cuando empiezas a ver la letra pequeña y tratas de averiguar qué ha pasado, pues descubres cosas como las que nos acabas de contar, Marina, que finalmente a la gente poco le está afectando o beneficiando esta moratoria. Hoy hemos querido estar en un sitio en el que probablemente mañana va a haber tensión. No es un desahucio, es un desalojo de una vivienda unifamiliar que va a ser demolida porque se va a construir una urbanización. Dirán ustedes, qué raro una urbanización. Bueno, pues sí, hay un proyecto de construir una urbanización en lo que se denomina el Parque Ofimático de la ciudad de A Coruña. Y ahí permanece una familia que no ha aceptado bueno, pues el acuerdo que le ofreció la Administración para que se produjera ese desalojo y que están en su vivienda y que mañana, jueves, van a ser desalojados. Si no es por las buenas, pues será por las malas. Hoy hemos estado con ellos. Álvaro tiene literalmente su vida cargada en 3 furgones como este. Moita maquinaria, unha casa igual, con cantidad de enseres dentro. Con él asistimos a lo que son las últimas horas de su vivienda. Esto se queda todo baldeiro. La que construyeron sus abuelos y en la que vivía junto a su madre de 72 años y su hijo. Estou ahora mismo que teño casi a mente en blanco. Mañana está previsto que las grúas arrasen con todo. Casa de baixo, piso e baixo cubierta. Están vaciando todo a marchas forzadas. Este era o meu taller, que era onde tiñamos a actividade. Como podedes ver, está todo xa desmontado e derruído. En su caso no está obligado a hacer las maletas por deudas, sino por la macrourbanización que se puede ver desde el jardín. Es el Parque Ofimático en plena entrada de A Coruña, una obra ideada en pleno boom inmobiliario hace 25 años, primero para oficinas y luego para viviendas, y en la que por ahora solo vemos barro, unas farolas y alcantarillado. Unha infraestructura que van construir que é unha ponte que comunica ningún sitio con ningunha parte. O piar desa ponte cae en riba ou tocalle xusto en riba da casa de Álvaro. Como el resto de afectados, solo han tenido 2 opciones: marcharse al principio, como hicieron muchos, o resistir, como él. El trato ha sido básicamente el mismo. Les valoran su propiedad y les dan una parcela en el parque equivalente. Pero, y aquí viene lo malo, también los convierten en promotores inmobiliarios de un solar todavía fantasma y del que tienen que pagar unos elevados gastos por derechos de urbanización. En su caso, asegura, ya se han tragado 100.000 de los 197.000 euros por los que tasaron su casa y tiene que seguir pagando. Total, entre o valor da casa o pago das cuotas, este home e a súa familia saen cunha débeda, é dicir, pasan de ser propietarios asentados a ser desafiuzados e endebedados. O Parque Ofimático era un proxecto fantasioso do ano 90, a día de hoxe os promotores xa non queren construir, xa non queren nin pagar as cuotas. En cambio, os pequenos están pagando as cuotas por anticipado. La demolición no va a esperar a que se resuelva el recurso que presentó en el Tribunal Superior de Xustiza. Aquí na Coruña temos muestras de outro edificio que se está defendendo a capa e espada por parte destes políticos que temos. Estou vendo que non todos os ciudadanos somos iguales. Impotente, su único consuelo es que le han ofrecido un piso de protección, eso sí, en régimen de alquiler. Que son moitos recuerdos de historia. En menos de 60 metros cuadrados va a tener que meter todo, porque desde hoy ya no es vecino de esta dirección. Bueno, el propietario de esta vivienda se refería bueno, al asunto del edificio de A Coruña como conocido, las Casas de Fenosa, un edificio que tiene una orden de demolición, yo creo que definitiva, y que se está tratando de salvar, un edificio que está ubicado en el centro de la ciudad de A Coruña y que de momento no conoce la piqueta. Julio Sequeiros.
Bueno, hombre, yo desconozco las características particulares que tiene este caso. No, bueno, no te pregunto por este caso concreto, hablamos en general de lo que estamos hablando. De la situación de... Le pregunto a otro, si no Dice, tienes no, nada que que va. decir. Dice, yo paso por delante de la... Sí. O sea, del Hablamos de antiguo taller desigualdad, de motos, pobreza, de este mensaje de Mariano Rajoy de que esto ya está despachado. Hombre, yo creo que esa afirmación del presidente es de una ingenuidad, digamos, interesada, ¿no? Es decir, a nadie se le ocurre decir que ya salimos de la crisis. Decir, oiga, mire, tenemos prácticamente el 25% de la población activa en desempleo, hemos perdido 4 millones largos de puestos de trabajo y no me venga usted diciendo esto. ¿España volverá a ser lo que fue en la época buena? Yo creo que no. No me refiero a ladrillo, no, me refiero a la sociedad, al tipo de sociedad que teníamos en el año 2005. Yo te digo una cosa, yo creo que no, que esos tiempos no volverán nunca. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque nosotros en el año 2005, en el año 2008, teníamos aquí prácticamente 6 millones de inmigrantes, ¿no? Es decir, yo creo que eso teníamos un crédito absolutamente exagerado, que dicho sea de paso, una de las funciones que tenía era la de aliviar o de disimular las diferencias sociales. Dice, aquí tenía todo el mundo coches de importación, es decir, yo dudo mucho que vuelva a ser el mundo tal y como fue. ¿Cómo era? Muy probablemente, digamos, sea un mundo bastante más parecido a principios de los años 90 o a finales de los años 90 de lo que a finales de la década de 2000. Jorge Urarán. Bueno, yo en primer lugar felicitarte porque creo que estáis haciendo una labor indispensable, ¿no? En segundo lugar, aprovechar para decir una cosa, que el viernes y el sábado es la gran recogida del Banco de Alimentos, tema muy importante y ligado con esto, y que desde luego entre esa acción, la Cáritas y muchísimas ONGs, la situación que está prácticamente, que es totalmente insostenible, es menos insostenible, si no sería auténticamente caótica, ¿no? Luego decir que la verdad es que es imposible afirmar que estamos saliendo de la crisis. Y es imposible afirmarlo porque es confundir la crisis con unos datos muy concretos macroeconómicos, que es la evolución del PIB y la evolución lentísima de la afiliación a la seguridad social. Lo digo porque la evolución del PIB es muy lenta, por cierto, lo cual no quiere decir que no estemos muy contentos de que crezca el PIB, sino que es muy lenta y además estamos hablando de que con relación a lo perdido nos harían falta como mínimo para recuperar lo perdido del PIB como mínimo 6 años más. Luego con relación al paro, yo del paro no me atrevo ya a hablar de fechas en donde lleguemos a un paro estructural. Me estoy refiriendo al paro clásico que había en España, pues eso, de los 2 millones de parados, ¿no? No, yo creo que eso, no sé cuándo puede venir, pero luego no lo veo a 10 años vista. Y el gobierno lo pone más o menos en el año 20. Yo no me lo creo en absoluto. Tercero, dentro de ese paro, lo que hay que decir es que los parados que han encontrado trabajo, lo han encontrado en una situación muy precaria. Yo creo que hay que empezar a medir el paro no por el número de empleados y el número de parados, sino por la evolución de la retribución por el trabajo. O sea, ver cuánto están ganando los nuevos trabajadores, e incluso los viejos, porque aunque los protegen mucho los sindicatos se ocupan muy poco de los parados, se ocupan mucho más de los empleados, ¿no? Eso es clásico, ¿no? Me refiero a los convenios colectivos, etc., ¿no? Luego, totalmente de acuerdo, es escandaloso que con una economía sumergida que ha crecido en estos años, con un fraude fiscal que no ha decrecido nada, es perfectamente viable arreglar este problema. Por lo tanto, hay de dónde sacarlo. Pero no incrementando los impuestos, sino cobrando los impuestos. Y luego el tema sobre todo de la desigualdad. Es enormemente angustioso pensar en 18.000 familias en pobreza severa. Estamos hablando entre 70 y 75.000 personas en pobreza severa. Y luego los niños, a nivel de España, de 1,9 millones a 2,7 millones de niños. Esto es desesperante. Y poniéndolo en contraste con la primera parte de la mesa de hoy,
haga gracia o no haga gracia lo de Ana Mato, pero poniéndolo en contraste con los ERES, con la corrupción, con el... Entonces es un verdadero milagro que no haya un follón mucho más gordo. ¿Por qué no lo hay? Por lo que tú has definido como exclusión. Porque están excluidos. Están absolutamente excluidos. La sociedad... Hasta de la protesta. No, están excluidos, están muertos. O sea, la gente que ha quedado excluida está socialmente muerta. No actúa. Y la otra gente que teníamos que actuar, estamos adormecidos por tonterías como el tema de Cataluña, el tema de aquí, el tema de allá. La verdad es que esa situación es una situación muy grave. Y tú le has preguntado una cosa a Julio. Si él podría ver un futuro parecido al pasado. Yo diré que es absolutamente imposible, salvo que medie por una catástrofe enorme que reduzca drásticamente la población y esa población joven. Absolutamente imposible, yo de luego no lo voy a ver, pero el modelo que en España se estableció y culturalmente además desastroso, en que la riqueza era más imagen que otra cosa, ese modelo no volverá jamás. Caray, Jorge, me quedo con eso de gente que está socialmente muerta y que por eso las cosas no están más tensas de lo que están. Tenemos que hacer una última pausa de publicidad, pero todavía tenemos argumentos que tienen que ver con esto que estamos hablando, con la economía y con algunas propuestas que tienen que ver con la deuda y con el déficit. Enseguida volvemos.